Lo que les quiero presentar hoy día, más que una conferencia como tal, me interesa darle el enfoque, ¿no?, de más bien compartir una metodología de trabajo, que fue lo que yo hice en la investigación doctoral, que fue sobre estos archivos del poeta Raúl Zurita, y de algún modo mostrar, ¿no?, la caja de herramientas con las cuales uno trabaja y que de algún modo como docente, como crítico teórico, como amante de la literatura, que lo que uno puede hacer es eso, ¿no? Como estamos entre colegas, entre personas que estamos leyendo la literatura, pensándola, cuestionándola, buscándole nuevas capas, ¿no? A esto, a esta gran cosa que es, digamos, la literatura en general y la poesía en particular. Mi ganas es eso, ¿no? De compartirle a ustedes un poco los derroteros de esta investigación, y que de algún modo sirvan también, espero, y que me gustaría que puedan también tener algunas afinidades o bucles o conexiones con lo que ustedes también están investigando, pensando, cuestionando, dudando. Entonces es un poco el espíritu, ¿no?, de esta junta. Así que no es tanto una conferencia de un iluminado, sino que es justamente entre personas que estamos interesados y que amamos y que dudamos también de lo mismo. Ese es el espíritu que le quiero dar a esta reunión. Tengo más o menos pensado este espacio, que no va a ser muy largo, así que no se asusten, en tres partes. La primera parte es un poco contarles ciertos trabajos que hice yo previamente con respecto a la obra de Raúl Zurita, que podría decir que son previos a la sistematización teórica crítica, ¿no?, de la tesis, sino que llamémosle intuiciones, ¿no?, intuiciones poéticas críticas que me llevaron a hacer un par de libros que los voy a mencionar acá y contarles de qué se tratan. Esa va a ser la primera parte de lo que les quiero compartir. La segunda ya es un poco la investigación como tal, pero como les decía recién, más bien la caja de herramientas con la cual quise acercarme a una obra no a la poesía de Zurita. Eso yo no lo estudié, digamos, para esta tesis, para esta investigación, sino que otros textos, que son los archivos, los documentos que los voy a explicar ahora y que luego se unen con la poesía para pensar una idea de poética. Entonces, que ese ya es un primer spoiler, que me interesa a mí al pensar la idea de poética, tanto la escritura, digamos, de ficción literaria, pero también la escritura no literaria, por decirlo así. Por ejemplo, entrevistas, artículos, esos textos que a veces revisamos de manera residual de un autor o una autora. Yo quise integrarlo en esta investigación bajo el concepto de la poética, una poética de un autor. Entonces esa es la segunda parte de lo que les voy a presentar. Y la tercera, quizás la más interesante, en el sentido de que es una invitación que les quiero hacer, y que eso va a ser ya el final de esta presentación, pero ahí les voy a contar de qué se trata esta invitación. Esta reunión tiene el nombre, como aparece aquí en el Power, Archivo Zurita, una experiencia documental de la literatura. Cuando digo documental, y un poco lo mencioné recién, estoy pensando en los escritos, en los documentos, en los archivos de un autor, una autora, que generalmente desde la crítica hemos, de cierto modo, dejado fuera o mantenido en un segundo orden. Yo creo que muchos de nosotras hemos escrito sobre un autor, una autora, y hemos citado, por ejemplo, una entrevista, algo que dijo ese autor o esa autora, para de algún modo reforzar algunas de las ideas, tanto de ese autor o esa autora, o nuestras, con respecto a lo que está diciendo. Y generalmente es así. Uno revisa papers, artículos, investigaciones,
y aparecen estas citas a entrevistas, artículos, notas, notas personales, diarios de vida incluso. Entonces lo que yo me planteé al comienzo de esta investigación y de querer estudiar una obra de un poeta era el valor de esas escrituras que siempre han sido un poco miradas en menos, ¿no? Aparecen en las notas al pie o aparecen al final. Y lo que yo, la intuición, y me gusta pensar y entender la intuición dentro de una investigación académica, crítica, teórica. La intuición es que, por ejemplo, las entrevistas eran muy importantes porque un autor, una autora de algún modo estaba abriendo también su caja de herramientas, un pensamiento literario, el contexto dentro del cual ciertos poemas o libros o cuentos o novelas o obras de teatro o guiones se enmarcan y se enmarcan en el mundo, ¿no? Entonces las intuiciones que tenía era: aquí hay algo importante y que mi formación como estudiante también de literatura, como quizás gran parte de ustedes, era que ahí había algo que era valioso y que no estaba considerado. Entonces, esa duda me sirvió para armar un camino de trabajo, de investigación que apareció no hace mucho, y voy a empezar a mostrarle aquí algunos documentos. El primero de ellos es un documento que quizás les cause un poco de gracia. Bueno, les causa gracia que no me avance el PowerPoint, pero hoy tendré que hacerle ahí. Ahí está. Bueno, esta foto. ¿Por qué esta foto? Esta foto es del año 99 y es muy mal gusto comenzar una presentación sobre un autor y saliendo el presentador con el autor fotografiado. Es de pésimo gusto, lo tengo más que claro. Pero tiene una función, tiene una historia, esta foto en particular, que creo que es válida porque posiblemente muchos de ustedes tienen la edad que tenía yo ahí en ese momento. En esta foto yo tengo ahí 19 años y es el momento en que yo conozco al poeta Raúl Zurita. Y digo conozco porque es literal, porque antes de esta foto, antes de este día, yo no tenía mayormente idea de quién era el poeta Raúl Zurita. Y al lado de, bueno, ahí está el poeta, y al otro lado, al lado de Raúl, está una poeta amiga mía, Pauli Lavaca, que fue la que me dijo: hoy estamos con poeta Raúl Zurita. Y yo le pregunto: bueno, ¿quién es Raúl Zurita? Y ella, un poco agarrándose la cabeza, me dice: mira, es un poeta que ha escrito poemas en el cielo, poemas en el desierto, se tiró ácido en los ojos, se quemó el rostro, ha hecho la obra más increíble que... Entonces me dijo eso y yo dije: ya, este poeta me encanta, me fascina, aunque no lo haya leído, soy su fan número uno y pues ya, quiero saber todo de este poeta. Al día siguiente fui a la biblioteca de la universidad y me leí Purgatorio ante Paraíso, La vida nueva. Y digo, ¿y cuánto esta historia, que es un poco graciosa y un poco patética de mi parte no conocer al poeta Raúl Zurita, pero bueno. Pero lo interesante de esta foto, bueno, se me olvidó decir que también está, ¿alguien sabe quién es el otro que está en la fotografía ahí? El que está atrás de fondo. Bueno, es Vicente Huidobro, que también por casualidad estuvo de cumpleaños hace 2 días, igual que Raúl también, así que no, es una simpática coincidencia que Vicente Huidobro, que abre la vanguardia, y Raúl Zurita también, que es alguien que renueva todo el espíritu de vanguardia, cumpleaños el mismo día, pero bueno, y hace 2 días, pero bueno. El asunto es que yo les quería compartir esta foto porque primero es un documento íntimo, personal, emotivo. Me encanta ver esta foto, me encanta verme tan joven, y me encanta también porque fue el día en que yo dije: mira, primer punto, yo estoy en la universidad y no conozco a estos poetas, que son poetas, gente que está viva, que puedo verla en la calle, que puedo conversar con ella, saludarlo y decirle: hola, mucho gusto, señor, ¿cómo está? Entonces, la primera
idea, lo primero que me pasó ahí fue, se puede estudiar autores, autoras contemporáneas, contemporáneos, vivos, presentes, que en la universidad, cuando yo estudiaba, yo entendía al menos que eso no estaba bien, que había que estudiar siempre el pasado, los autores que tengan una obra que esté terminada, qué sé yo. Entonces, cuando conocí a Raúl Zurita este mismo día, yo dije, mira, uno puede conocer a los poetas y hablar con ellos, y me amplió la idea de lo que podría ser más que un corpus, un diálogo literario que puedo leer a alguien que está vivo. Eso era en concreto. En segundo lugar, me pasó que podía también, de algún modo, ampliar no solamente lo que se me estaba diciendo, lo que era una historia de la literatura, sino que también podía tomar otros caminos, otras opciones, al escuchar que este poeta había escrito en el desierto, en el cielo, que había hecho acciones de arte, que había escrito un montón de artículos y de cosas. Y tercero, el hecho de que podía preguntarle, hablar con él. No solamente estaba su libro de poesía, sino que también podía preguntarle qué opinaba de no sé, el cambio climático, de un hecho político, social. Entonces, en particular esta foto la quise comenzar con eso, porque me dio primero el ánimo de poder leer el presente, mi presente, y preguntarme qué había hecho este poeta en 20 años. El primer libro de Raúl es Purgatorio del 79, estas fotos del 99, habían pasado 20 años del primer libro de Raúl, y en 20 años este poeta había hecho 1000 cosas. Entonces yo quería saber qué había hecho, qué estaba pensando este poeta, cuál era no planteé en ese momento la idea de poética, pero sí quería saber cuál era su pensamiento literario para llegar a que un poeta escriba un poema en el cielo, un poema en el desierto, que haga esto lo que hizo de infligirse estas heridas, estas acciones de arte tan privadas e íntimas, que como él ha dicho son las formas más privadas de una resurrección. Entonces, este fue el punto inicial de una historia, de una experiencia documental de la literatura, y que llega hasta el día de hoy. Entonces esa era la idea de esta foto, ¿no? Insisto, de poder preguntarnos sobre nuestro presente cultural, literario, no dejarlo pasar, inquirirlo, interactuar con él, porque el presente ya pasó, está pasando. Entonces tenemos el momento actual, ustedes son jóvenes, de poder hacerle preguntas a su tiempo, que es lo que han hecho los poetas, las poetas a lo largo de toda la historia. De esta fotografía pasamos acá a lo que yo ya luego, después ya de leer al poeta, afortunadamente y honrosamente de ser su amigo, de conocerlo, de escucharlo muchas veces. Cuando Raúl gana el año 2016 el premio iberoamericano Pablo Neruda, que el premio es una cantidad económica, un premio efectivo, y también el premio incluye hacer la edición de una antología del autor. Entonces Raúl me encarga a mí hacer esta muestra que se llama Verás, y que tuve un montón de preguntas al respecto de qué hacer, sobre todo de qué no hacer, en esta idea, ¿no? de cómo llega un pensamiento literario de un autor. La idea del libro era que fuera una selección de sus poemas, pero yo me dije, pues no, creo que puedo hacer algo más. Y en esta edición de este libro, que de ahí los tengo ahí en el PDF, se los puedo mandar por correo más rato, ahí, pues lo pirateamos, no hay ningún problema. Yo dije, quiero poner los poemas ciertamente, pero también ensayos, también artículos, también traducciones que ha hecho el poeta, obra visual, entrevistas,
Entonces quedó un libro medio Frankenstein, con prosas, con ensayos, con entrevistas, con artículos, con fotos, con manuscritos, con el discurso del Premio Neruda. Y mi afán justamente era esa, era la idea de cómo yo puedo en un libro convertirlo en un artefacto, en un dispositivo en que se pueda leer la poética de un autor, que no solamente está en sus poemas, sino también en las entrevistas, en los ensayos, en los artículos, en sus traducciones de Dante, en sus traducciones de Shakespeare. Y ese fue el espíritu de hacer un libro como este, ¿no? Y que un poco va en camino a lo que convoca, ¿no?, esta presentación, que es cómo trabajar con estos archivos dispersos en aras de una poética. Este es el segundo spoiler, cómo los archivos se convierten en una poética y cómo esa poética interviene en un campo cultural. Y que eso es un poco el esqueleto de la investigación que hice y que en este sentido fue más bien una intuición de cómo hacer un libro que intentara mostrar la poética de un autor que no solo está en sus poemas. El siguiente libro que hice, que también lo podemos piratear ahí al ratito, se llama Un mar de piedras, y este libro apareció el año 2018 y es un libro muy extraño también, que lo que hice ahí fue leerme las entrevistas de Zurita, buscar rastrear en bibliotecas literales, reales, bibliotecas virtuales, digitales, repositorios universitarios, revistas, entrevistas hechas a Raúl Zurita entre el 79 y el 2017, y de esas entrevistas tomar las respuestas de Zurita, y con esas respuestas armar un relato con sus propias palabras. Entonces comencé hablando de su infancia, de sus abuelos, sus padres, su crecimiento, sus primeras lecturas, cómo se hace joven, cómo en la Unidad Popular, luego el golpe de la dictadura, sus primeros libros, hasta el momento de su madurez, ¿no? Ya. Entonces el libro es un libro de un formato grande, de 450 y tantas páginas, y que solo están estos fragmentos de entrevista de Zurita. Y también responde a lo mismo de cómo con esos archivos, esos documentos, esas entrevistas que estaban dispersas en las páginas de internet o en las bibliotecas perdidas, en los periódicos que ya ni existen, cómo con esos documentos, esos archivos puedo recomponer una poética. Y eso es este libro, que originalmente puse la foto ahí, se iba a llamar El Mein Kampf de Raúl Zurita, que es parte del proyecto original, también les mostraré luego el archivo, que luego va a ser Purgatorio. Pero luego decidimos que ese nombre porque es muy fuerte. Y quedó El Mar de Piedras, que es un verso también del proyecto Veraz. Pero la idea de este libro, y también es de mal gusto mostrar los libros que uno ha hecho sobre el poeta también, pero lo hago con el afán de justamente, como estamos entre amigas, entre amigos, y un poco compartir estas inquietudes, ¿no?, de investigación, de trabajo. Es esto, ¿no?, este libro, cómo mediante entrevistas, estos documentos de un poeta, puedo recomponer, reconfigurar, armar un diagrama de ese pensamiento literario de un artista, de un poeta. Que es lo que siempre, desde el comienzo, desde que lo conocí hasta estos libros, y lo que siempre me ha interesado de cualquier autor o autora, es cómo esta gente tan rara, o no tan rara a veces, cómo piensa el mundo, cómo piensa el lenguaje, cómo piensa la relación consigo mismo, cómo piensa su relación con la naturaleza, con el género, con la sociedad, con la economía. Me interesa profundamente las autoras, autores, cómo ellos leen el mundo. Los autores, autoras escriben y leemos sus escrituras, pero me interesa cómo ellos leen el mundo como si fuera también una obra en la que estamos todos viviendo. Entonces ese es el afán de estos libros, de cómo estas personas piensan, escriben, describen el mundo. En la investigación como tal de la tesis, ya está la parte más aburrida, lo que tenía ya un montón de previo, un montón de cosas que decía que de desvíos a una investigación, digamos, de crítica textual. Entonces yo decía, bueno, la crítica
cuáles son las formas que he tenido de entrar a la literatura. Por un lado, analizando, ¿no?, el poema como una unidad. Analizar poemas es algo que todos hemos hecho seguramente. Otra forma también que tiene la crítica es analizar un libro, ¿no?, como esa unidad mayor, una materialidad. En este libro, ¿qué hay? ¿Con qué dialoga? ¿Con qué está hablando? ¿Con qué no está hablando? Y en tercer lugar, seguro hay más, pero estas son las que de algún modo me puedo capitalizar en las entradas, ¿no?, de la crítica, la teoría, en acercamiento a una obra, sobre todo de un poeta a una poeta. Y la tercera, el punto, ¿no?, es la obra, que no es la suma de los libros, tal como los libros no es la suma de los poemas. Entonces yo dije, justamente esto es lo que yo no quiero hacer. No quiero analizar los poemas de Zurita, no quiero leer los libros de Zurita como entes unitarios, en el sentido de que no pueda relacionarlos con otras cosas. Y tercero, la obra de Zurita excede el propio formato textual, ¿no? Les contaba recién los poemas En el cielo, en el desierto. Dije, esta es una obra mucho más grande. Entonces dije, este no es mi camino. Entonces, ¿qué hago aquí? Digo, busco. Entonces, cuando se lee un poema, ¿qué se busca en ese poema? Yo digo, bueno, se busca la unidad de un poema. ¿Qué se busca en un libro? Los materiales con que está hecho. ¿Qué se busca de una obra? Los soportes en que está esa obra. Y ahí de algún modo fui traduciendo lo que yo quería encontrar con lo que había, ¿no? Y que de algún modo me di la vuelta para darme cuenta de que ciertamente esta misma historia es la historia de la crítica literaria en el siglo XX, ¿no? El formalismo buscaba la unidad del poema, buscaba su literariedad. Recordaremos las funciones de Jacobson y de motivo conativo, todas esas funciones, y que de algún modo buscan qué hace literario un texto, una unidad, un poema. Luego, cuando se trabaja con el libro, con los materiales de un libro, estamos remitiéndonos o se está haciendo un parangón con la búsqueda del estructuralismo, que también lo que hacía era pensar estos materiales de un libro y con qué dialogan de manera interna estos signos, estos símbolos dentro de un libro. No hay afuera el estructuralismo, no hay afuera. Solamente es una visión inmanentista de la literatura. Y ahí está Mimo Todorov, que tiene un libro, La poética estructuralista, en el que insiste que no hay afuera, no existe nada más que el libro que está estudiando, y que en cierto momento para nosotros el día de hoy uno dice, pero ¿cómo? Si lo que más hay de una obra es eso afuera. Que es luego que fue un poco lo que comenzó el postestructuralismo al pensar esta idea de las obras que justamente no se pueden definir en sus condiciones binarias, ¿no? de escritura, oralidad, de adentro a afuera, sino que justamente lo que plantea el postestructuralismo en su sentido más amplio y filosófico justamente es la idea de que hay una afuera, ¿no? Hay una afuera de las escrituras. Una obra literaria no solamente se compone de lo literario de esa obra, sino que también está dialogando con un excedente, ¿no? Excedente de realidad, de lo real, en el cual estamos nosotros como lectores, como lectoras, como interlocutores. Entonces eso fue un poco el barrido que yo hice al pensar la crítica literaria, que de algún modo es casi como una caja o sea, unas muñecas rusas en que van leyéndose una a otra. Entonces yo dije, bueno, justamente esto es lo que no quiero hacer. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hace un investigador, una investigadora cuando está con su investigación a cuestas o comenzándola o terminándola incluso? Es hacerse preguntas, ¿no? Finalmente eso es lo que estamos haciendo todos nosotros cuando estudiamos literatura, la analizamos, la reflexionamos sobre ella. Y aquí lo que yo hice fue preguntarle a esta unidad que es el poema, ¿qué es un poema? El lenguaje, pero ¿qué más? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Con respecto a la idea de un libro, los materiales con que está hecho, yo me pregunto ¿cómo ese libro se singulariza? ¿Qué lo hace único con respecto a otros libros? ¿Cómo funciona ese libro?
cómo yo como interlocutor, lector, crítico, hago que ese libro funcione o cómo ese libro me hace funcionar a mí, cómo me despierta ciertas ideas, conexiones, puentes, y también qué genealogía tiene, con qué está hablando anteriormente, con cuáles son intertextos del pasado, del presente, del futuro. Y cuando pienso en una obra estoy pensando también en los cuerpos que están ahí, o en los cuerpos que se transforman en corpus, ¿no? Cuerpo, corpus, cómo un discurso se puede convertir en dispositivo, cómo ese discurso literario, por ejemplo, puede ser un dispositivo social, político, cómo puede remover, cuestionar, cambiar mentes, ampliar ideas de lo que creemos el mundo, las personas, la naturaleza, el ser. Entonces aquí un poco fui... al renovar las preguntas sobre lo que ya estaba hecho con respecto a la crítica y la teoría, fui encontrando más bien un camino, ¿no? Un camino de lo que yo quería llegar, y que de algún modo, que lo dije en el spoiler recién, mi tema son los archivos, la poética y el campo cultural. Y justamente, no sé si se ve la flechita, sí se ve, cómo un archivo se transforma, se convierte en una poética, y cómo esa poética a su vez interviene, cuestiona, modifica, irrita, dialoga, tranza con un campo cultural. Entonces la idea de fondo, la parte, digamos, está la parte, como digo, la parte aburrida, la parte crítica, ¿no? Era qué diablos es lo que engloba todo esto. ¿Qué cosa hay o no hay en la crítica literaria, en la crítica textual, en la teoría literaria, que me permita unir todos estos cabos que les acabo de mencionar? Y llegué a un concepto, bueno, un concepto que ya está desde Aristóteles, que es el concepto de la poética, ¿no? que aquí el eje central. Y me pregunté nuevamente por qué las poéticas, o sea, está la poética de Aristóteles, que todos más o menos sabemos que existe una poética de Aristóteles. Más allá si la leímos o no la leímos, sabemos que existe una tradición de las poéticas de Aristóteles hasta el día de hoy. Pero ¿por qué las poéticas no están sistematizadas en, por ejemplo, en los estudios literarios formales? ¿Por qué las poéticas no tienen una definición más o menos estable? ¿Por qué no hay estudios o en las ramas de la formalización de la literatura no hay una asignatura de poética? Entonces todas estas razones fueron que dije, ya, aquí en la poética hay algo que ha sido de algún modo marginado de la historia de la crítica literaria, de la teoría literaria, y que me permite pensar en las cosas más inverosímiles como los archivos literarios de un autor o una autora, y lo más afuera, que es un campo cultural donde estos archivos y poéticas irrumpen e interrumpen. Y de ahí nace el nombre de la tesis, que es conceptualización para una poética crítica para la configuración del archivo Usurita. Aquí voy más rápido. Bueno, cuando empecé a ver el asunto de la poética, encontré a una autora, bueno, ya me apareció en un algoritmo de academia.edu, que es lo más gracioso. Yo, buscando bibliografía, bueno, tuve la suerte que el profesor Rovira era parte de mi tesis, que esa es la parte buena de esta historia. Mientras yo buscaba bibliografía, dije, ay, poéticas, y una vez se odia el algoritmo, pero en este caso amé el algoritmo porque me envió por academia.edu un artículo de Rocío Badía Fumás, que justamente ella hablaba de las poéticas explícitas y por qué estas poéticas no han tenido una terminología. Se habla de poéticas de autor, autopoéticas, poéticas implícitas, hay un montón de nombres y no hay una discusión de cuál sería el nombre más adecuado, ¿no? Se pregunta también por qué no existe dentro de, como lo decía recién, ¿no? Dentro de los estudios literarios, por qué no pensamos las poéticas de un autor o una autora. Analizamos poemas separados, analizamos ciertos rasgos de una obra, analizamos las perspectivas de género, política, social, literaria, sintáctica,
pero nunca pensamos o queremos llegar a la idea de una poética que es el pensamiento literario de un autor o una autora. Nunca nos ponemos esa misión, ese norte, porque el propio modelo teóricos críticos no está, no existe. Entonces Rocío Badía Fumás dice eso. ¿Por qué no está? Si quizás lo que nos interesa de verdad de un autor o una autora es lo que está pensando, como decía al comienzo, de este mundo, de nosotros, y es lo urgente. Estamos en un mundo en crisis hace 4 millones de años que estamos en un mundo en crisis, y tenemos la suerte de que autoras, autores, literarios, filósofos intelectuales, qué sé yo, están pensando este mundo, están pensando las relaciones de los seres humanos consigo mismos, con los otros, las otras, con lo que nos rodea. Entonces, Rocío Badía Fumás se pregunta por qué no hemos llegado en la crítica a pensarlo de este modo, a plantearnos, investigar la poética de un autor, una autora, y ver qué respuestas tiene a las preguntas que nos hace el mundo el día de hoy. Así de concreto era la propuesta de Rocío Badía Fumás, y que me pareció fantástico, porque justamente eran mis preguntas también, eran las preguntas que tenía cuando aparezco en esa foto con Zurita, y tenía 1000 preguntas sobre el mundo, el año 99, ahora tengo más preguntas todavía de este mundo que está más extraño aún. Entonces, poetas como Zurita estaban respondiendo a esas preguntas al mundo. Entonces dije, ¿por qué en la universidad no me enseñan justamente a poder entender estas preguntas, a preguntarme junto a un autor o una autora, intentar responder también lo que estamos viviendo? Entonces así nace esta investigación, y eso es esta investigación en su espíritu, ¿no? La idea de cómo un autor, una autora piensa. Y esto es un poco el diagrama es la sinopsis de toda esta historia. Y lo he dicho 100 veces, ¿no? Cómo el archivo se convierte en una poética y cómo esta poética interviene en un campo cultural. El archivo, cuando se convierte en poética, me gusta pensarlo como un diagrama, ¿no? Como una cantidad de flujos, de líneas que están ahí, un poco informes, y luego, cuando esa poética se convierte en campo cultural, ese diagrama se convierte en dispositivo, es un algo que funciona. Un dispositivo puede ser un botón para una bomba, es algo que modifica, que transforma. El modelo que yo hice en la investigación de la tesis, como mencionó recién el profesor Rovira, yo le puse poética crítica, y aquí voy a ser súper sintético en esto, que era plantear, trabajar con estos archivos en 3 frentes, ¿no? en tres miradas distintas. La primera, la autopoética, es cuando a partir de ciertos archivos de un autor o una autora puedo construir, reconstruir, configurar una figura autoral que no es el autor real, no es la persona quien está ahí, sino que es la configuración que el archivo hace sobre sí mismo con respecto a una autoría. De algún modo es como lo que el archivo, el doble, que es hablante lírico, sujeto textual, como se le puede decir, pero como el archivo lee un nombre propio, ¿no? El nombre propio de un autor, una autoría, una autora, y que finalmente es el archivo, no es el autor real, no es la persona de carne y hueso, sino que es el archivo el que está ahí hablando. A eso le llamé autopoética. La metapoética, que es lo que vamos a ver ahora, lo que sigue, es justamente la relación del archivo con el archivo. Cuando el archivo se pregunta por sus condiciones de lenguaje, de literatura, de discurso, cuando un archivo literario, ¿no? Se pregunta o te permite preguntarte qué lo hace literario, qué hace que que el otro día lo hablamos con un grupo de investigación que tengo, unos amigos, unas amigas. ¿Por qué la lista de compras de un poeta, una poeta, es un archivo literario? Y se lo preguntamos a Cecilia Vicuña, que es una poeta chilena que también trabaja con archivos, y le preguntamos, la invitamos a una sesión virtual que tuvimos, y le preguntamos, Cecilia, ¿tú crees que la lista de compras de un poeta o una poeta es un archivo literario? Y ella dijo, claro que sí. Y dijo, yo, cuando me fui a Nueva York, yo vivía en Chile, una jovencita de 17, 16 años, hice una lista de compras de las cosas que me quería comprar cuando llegué a Estados Unidos. Eran discos de jazz, autores de budismo, qué sé yo, del año 60.
y dijo, y llegué allá y lo primero que hice fue comprarme mi listita que yo me había hecho en Santiago y justamente eso es siendo mi poética, la música que sigo escuchando, lo que sigo leyendo, los contextos de esas lecturas. Entonces me dijo, claro, que esa lista de compras de lo que yo quería leer y escuchar en Estados Unidos son las bases de lo que yo leí y escuché y con lo cual hice la primera parte de mi obra. Entonces me dice claramente una lista de compras, por muy tonto que parezca. Dijo, sí, es parte de mi poética, de mi archivo literario. Entonces eso me refiero con la metapoética, cuando el archivo te permite leer esa poética. Y cuando hablo de biopoética, es justamente todo el afuera de ese archivo, el afuera de esos documentos, y que son las relaciones de poder, económicas, políticas, sociales, literarias, perspectivas contemporáneas, ¿no? De cruzadas de género, de todo, cómo una obra literaria se inserta en un mundo no literario, y esa fricción con el poder se puede leer también. Y eso yo llamo biopoética. Aquí lo poco que lo defino, pero esta parte ya más o menos ya se lo resumí muy mal, pero se lo resumí. Y quiero llegar ya a la parte del archivo Zurita como tal. No está de más decirle que si alguien en algún momento, antes del final, quiere preguntar algo, decirme algo, pues siéntanse en confianza de hacerlo cuando ustedes estimen conveniente. El archivo Zurita como tal es algo real, concreto, pero también es algo que es intangible en cierto modo, porque consiste hasta hoy en documentos que he ido encontrando que están de algún modo están un poco dispersos, ¿no? El archivo tiene ese carácter de dispersión. Y lo divertido de este tipo de investigación en que uno tiene que ponerse, Sherlock Holmes, ponerse a buscar en bibliotecas, preguntarle a alguien si tiene algún manuscrito o algún texto. Hay que salir, un trabajo de campo, hay que salir a preguntar, a investigar, a ir a bibliotecas cuando se podía, antes de la pandemia, por suerte pude. Entonces, llegué a unos documentos que son importantes, son de Raúl Zurita obviamente, son importantes porque son documentos que son, como decía al comienzo, ¿no? El primer libro, Raúl, Purgatorio 79, esto es mucho antes, 74-78, y en este primer documento que se ve bien, sí se ve bien, aquí Zurita dice tal, proyectos, lecherías, los desiertos renombrados, los tres últimos proyectos, Raúl Zurita, Santiago de Chile, 74-78. Entonces esto es un documento que es, digamos, bastante antiguo en la historia de la genealogía de la escritura de Zurita. Y lo que hay aquí en este documento, que son son, de algún modo, los proyectos de obra que luego se realizarán años después con el grupo CADA, que es el grupo que Zurita forma con Juan Castillo, Fernando Balcells, Loti Roosevelt, Emel Altit, un colectivo de acciones de arte. Entonces, en estos documentos de esa época, Zurita ya menciona muchos de los elementos que se realizarán en estas acciones de arte muy posteriores. Por ejemplo, las lecherías, habla de soportes, la leche fluyendo en camiones a través del gris de las carreteras, la leche derramada, aquí plantea también el trabajar con plantas lecheras, el blanco de la página, los camiones nuevamente, escribir en el cielo con letras de humo blanco, como lo ven en la publicidad, O sea, en estos documentos, en estos proyectos de obra, aparecen ya cosas que Zurita realizará 5 o 10 años después. Y que se ha dicho, ¿no? Que el colectivo CADA
parte del trabajo colectivo de los autores y las autoras, efectivamente, pero en estos documentos vemos que gran parte de esos acciones de arte reales y concretas estaban ya más que delineadas o sugeridas en estos proyectos de Suita, estaban ya prácticamente planteados, ¿no? Entonces, son documentos que tienen que ver, que son valiosos por ese aspecto, ¿no? Acá no se ve muy bien, en este otro lado, pero este proyecto, de los tres últimos proyectos, consistía en cerrar ciudades con círculos de tierra, que es un proyecto que no se llegó a hacer, pero, y aquí era Nueva Delhi, Santiago y Oklahoma, que eran tres desiertos, y que son proyectos de obras a gran escala, ¿no? Llamado Land Art también. Entonces son proyectos que estaban previo a la publicación del primer libro de Zurita y estaban estas ideas acá. Este documento que ven aquí es muy extraño porque es una tesis que hace un joven, Vicente Germano. Esta tesis es sobre Purgatorio, llamado antes el Mein Kampf, que era el proyecto original, y que la curiosidad de esta tesis es que se publica el 78, un año antes de que aparezca el libro. Entonces el autor tuvo acceso a un manuscrito previo a lo que será luego Purgatorio. Y en este manuscrito que el autor maneja, ¿no? Este Mein Kampf, la maqueta original, descubrimos que ese Mein Kampf constaba en dos partes. Una parte que era lo que será Purgatorio, el libro como tal, y la segunda parte que se llamaba Los Proyectos, que esa parte no aparece en Purgatorio, y los proyectos son justamente lo que se hace después con el grupo CADA. Entonces la historia de Purgatorio cambia de algún modo, porque es la primera parte, es el 50% de un proyecto original. El otro proyecto, los proyectos literalmente son los que luego se realizan, pero el archivo llamado Mein Kampf era una parte textual, Purgatorio, y otra parte de las acciones, estos proyectos de obra de arte, que luego es lo que se realiza, ¿no? También aparecen estos manifiestos que son que Zurita reparte el 78 en una exposición sobre Goya en Santiago. Cuáles son los soportes, cuáles son los proyectos, cuál es la obra. Y en ese tiempo está hablando ya justamente de pensar en la literatura como una obra de arte visual, soportes, materiales, proyectos de obra, y que el cruce, hay que pensar que en Chile el golpe de Estado fue el 73, esto no son más de 5 o 6 años después de ese choque que fue un quiebre total, y Zurita, al recomponer después de todo lo que vivió en la experiencia, ¿no? del golpe, él siente que el lenguaje de la poesía no alcanza a expresar todo lo que fue ese choque con lo real y con lo duro de lo real. Entonces hace estos cruces con el arte visual, con poder intervenir también un espacio concreto, literal, real, como la ciudad, las poblaciones, el mar, el desierto. Voy a ir más rápido, son estos algunos de los manifiestos. Estos son también manifiestos de estos proyectos. Aquí aparece Zurita de su poema de Arias Verdes, ¿no? Poema de las vacas. Luego está estos proyectos de obra de las lecherías, y luego ya el 79 lleva a cabo este trabajo con la leche como más que metáfora. Y aquí lo que está en esta acción de arte que se llama Para no morir de hambre en el arte, Zurita junto al colectivo que trabajaba con el CADA van a poblaciones que son favelas, lugares de personas muy con muchas necesidades, a repartir leche, y que estaba ya en estos proyectos de escritura de obra anterior. Entonces literalmente es más que intervenir en un campo cultural, crearlo, ¿no? y ampliarlo. No solamente era la galería de arte, no solamente era la editorial, sino que también expandir una obra de arte que llegue hasta la parte más marginada, ¿no? de la propia sociedad.
Aquí también son textos, un ensayo de Zurita del 83, en el que lee su presente, el presente, y este es un artículo, tendrá unas 80 páginas y que está inédito hasta el día de hoy. Es muy interesante porque Zurita plantea tres ideas que son fantásticas y que son completamente actuales. Plantea la idea de lo no dicho, que de algún modo está dialogando ahí con ciertas ideas, ¿no? de un primer Barthes, de un primer Foucault. Pero más allá de lo no dicho, él lo transforma a lo que es la experiencia de la censura en Chile por la dictadura. Entonces él dice que a partir del efecto de la censura, en que si tú hablas sobre lo social, lo político, lo real, los cuerpos, la violencia, te pueden matar literalmente una dictadura. Entonces ahorita dice que justamente esa censura sirvió para que apareciera una nueva forma de hacer literatura, de hacer poesía, en el cual había que transformar los significantes, los significados, hacer un lenguaje que fuera mucho más incisivo, pero también de algún modo más estratégico, de que no fuera un panfleto, sino que pudiera servir como un dispositivo de escritura en el contexto de la violencia. Entonces él plantea que la poesía de Neruda, de Parra, es una poesía justamente de la democracia, una poesía de la plaza pública, una poesía del ágora, del encuentro, del meeting, de la calle, pero luego el golpe, lo no dicho, se convierte en la forma en que hay que renovar, se renueva la poesía. Y habla de autores como Juan Luis Martínez, Diego Maqueira, Pablo Llolí, el mismo, que tienen que transformar la forma de hacer poesía en este contexto, en base a lo no dicho. Habla del no autor, que es lo que hace Juan Luis Martínez, ¿no? de tachar el nombre de sus propios libros, de hacer una obra en el que él casi desaparezca, y plantea la idea de un no lugar, un no Chile. No hay un campo cultural en este momento de la dictadura, no existe nada. Entonces plantea estos tres puntos: lo no dicho, el no autor y el no lugar, que son ideas que están muy presentes hasta el día de hoy en la literatura, ¿no? Y que están planteadas en este artículo de Zurita del año 83. De ahí en adelante publica artículos en revistas, en periódicos. Muchos periódicos de la dictadura ya no existen, el diario La Época, en La Tercera, El Mercurio, hasta el año 99. Entonces, en este archivo, ¿no? de estos proyectos de obra, estos manifiestos, estos artículos, entrevistas, ensayos, Zurita plantea de algún modo ideas que se repiten o que son constantes en este archivo. La idea del descampado, vivir en descampados sudamericanos lo dice mucho, en la idea del desierto como un descampado, la idea de las ciudades destruidas, las ciudades rodeadas de tierra. Aparece la idea del desvarío, ¿no? El desvarío por la violencia de la dictadura, por la violencia social, económica, política, que hace que justamente se invente otro nuevo lenguaje, y la idea del desamparo, ¿no? El desamparo de ser países tercermundistas, países con hambre, países con violencia, la esperanza que está destruida en estos contextos. Entonces, con estos tres conceptos, uno lee, ¿no? En la poética de Zurita justamente una escatología que él plantea que en el infierno no hay lenguaje, no hay palabra, no podemos decir lo que nos duele de tanto dolor. Es el límite que tenemos. En el infierno no hay palabras. Cuando a uno le duele algo de verdad, no hay palabras. Cuando estamos viendo un duelo, o una pérdida, o una depresión, algo tan fuerte, ni siquiera podemos decir cómo estamos. No hay palabras. Y esto es lo que plantea Zurita con la idea del infierno, más allá que el infierno, no, es un infierno que está dentro de la mente, ¿no? El infierno que es no poder decir cuánto dolor tienes. En el purgatorio aparece el lenguaje, y que justamente es lo que estamos viviendo todos. Este es el espacio del purgatorio, todos estamos en un purgatorio, que es donde vemos el dolor de los otros, en el purgatorio, que no es el infierno como tal, sino que el espacio en el que nosotros vemos cómo otros sufren, y con lo cual también nos arrepentimos y sufrimos también,
que es la idea que la idea de cómo purgamos el pecado justamente al darnos cuenta del sufrimiento de los otros. Que algo que en este mundo, en este presente, hemos olvidado mucho, el dolor de los otros, y cada vez más es importante volver a eso. Y el paraíso para la poética azurita en esta escatología tiene que ver justamente con el amor total, con la unión de todas las cosas, con el abrazo, el encuentro. El amor no se refiere solamente al amor de pareja, sino que a la comunión de un proyecto social, de un proyecto, una sociedad que se encuentre, que dialogue, que construya, en que no haya violencia de ningún tipo, una utopía que es realizable y que no dice, la sociedad del amor, no, la sociedad en la que simplemente nos escuchemos, nos queramos, nos entendamos y ya está. Y ese es el espacio de la política, ¿no? La política en este contexto, en la estética y en la ética, que de algún modo, y con esto ya voy cerrando, ¿no? Como decía al comienzo, me interesó siempre cómo un autor, una autora nos ofrece respuestas a estas preguntas que es el mundo el día de hoy y que ha sido siempre unas preguntas. Y hay autores, autoras que nos dan respuestas. Y las respuestas, tanto de Zurita como una poeta que a mí me encanta aquí de España, Chantal Maillard, que es una poeta que me fascina. Otro poeta también que me encanta de acá de España, Dionisio Cañas también. Son poetas que están planteando en su obra, en sus entrevistas, en sus artículos, una ética. ¿Y qué es una ética? Muy sencillo, volver a pensarnos a nosotros mismos, pensar los otros, las otras, los otros, y pensar el mundo en el que estamos. Y la literatura, yo creo que de fondo siempre ha tenido estas respuestas, siempre nos ha estado brindando estas posibilidades de pensar nosotros mismos, pensar a los otros, a las otras, pensar el mundo en el que estamos, la sociedad en el que estamos, el pueblo en el que estamos, el país en el que estamos, el continente en el que estamos, el mundo en el que estamos, el sistema solar, ahora que ya estamos yéndonos a Marte, no sé dónde estamos yendo ya, en el sistema solar que estamos viviendo, en qué galaxia estamos viviendo, en qué universo. Entonces, la respuesta de la primera foto que le mostré, que salgo con cara de idiota, pero bueno, las preguntas que tenía ahí es qué nos dice la literatura, la poesía, qué respuesta nos brinda. Y después de un montón de años y de un poco de todas estas cosas que he pensado y que he hecho, y que sigo con la cara de idiota, pero lo que he podido darme cuenta es que justamente estas grandes obras son las que nos permiten hacernos preguntas a nosotros mismos y nos ofrecen una ética. Y una ética es un modo en que podemos convivir personas distintas en todos los aspectos. Y eso es lo que ha hecho la obra de Zurita. Y ese es su mensaje. Y no es que tenga un mensaje pedagógico ni moral, sino que en su trabajo con el sufrimiento, con el dolor, con la violencia, con lo que han vivido tantas personas en la dictadura, en las lecturas que ha hecho del siglo XVI, de la literatura de lo que pasó en la conquista, de lo que ha pasado en Grecia. Zurita lee la guerra de Troya tan contemporánea como la guerra en Afganistán. Entonces, se trata de eso, ¿no? Y, como decía al comienzo, en la invitación, tengo dos invitaciones. Esta es la primera invitación, que a partir de todo este trabajo que yo he hecho, de este archivo Zurita que le decía que es más o menos tangible e intangible, tengo dos digamos, mamotretos. Uno de ellos se llama, bueno, yo le puse un nombre tentativo, La vida corregida, que son los textos de este archivo Zurita que tienen que ver con el arte. Cuando Zurita habla de pintura, fotografía, cerámica, de cine, de música, esa parte de ese corpus, de ese archivo, lo separé y está ahí, escrito sobre arte de Zurita. Y esto le puse La vida corregida, como él plantea que el arte de algún modo nos permite para corregir la vida, corregir ciertos errores de nosotros y de la propia humanidad. Y ese archivo está ahí, ese trabajo estoy haciéndolo, juntándolo, recopilándolo, leyéndolo. Entonces, cuando le sé que esto es una invitación, es porque también si a alguien le interesa trabajar, sumarse a este grupo que estoy formando de personas que lean
estos textos, que lo dialoguemos, lo conversemos, lo pimponeemos, como se dice, pues están invitadas a que trabajemos juntos en este proyecto con respecto a los escritos de Zurita, escritos de arte. Y aquí está el profesor Rovira también acá. Segunda parte de este archivo también Zurita, en el que estoy también recopilando, juntando, leyendo, pensando, reconceptualizando, son los escritos literarios de Zurita. El anterior escrito sobre arte, estos son los literarios, y también está la invitación de que ustedes, si quieren participar en este trabajo de leerlo, investigarlo, darle vuelta, buscarle la quinta pata al gato a estos textos, este archivo de Zurita sobre literatura, también bienvenidos a que trabajemos juntos con estos textos. Y puse esta foto también, bueno, también en homenaje al profesor Rovira, que ha sido un gran gestor de todo esto, porque en este libro están, por ejemplo, artículos que le comentaba al comienzo, ¿no? del 83. Hay presentaciones de libros que ha hecho Zurita a lo largo de un montón de años, artículos en diarios, revistas, discursos que él ha dado por sus premios, ¿no? El premio Reina Sofía, el discurso que da aquí por el honoris causa que le da la Universidad de Alicante. Entonces, son un montón de textos a lo largo de casi 50 años. Entonces es un corpus grande de estos textos de Zurita que son también parte de un pensamiento literario que lee la civilización de Grecia en adelante, del mundo mapuche en adelante hasta el día de hoy, y lo lee como si fuera una gran obra, en la cual también somos parte todas y todos nosotros. Y este sí que es el final, que eso ya queda ahí como telón de fondo a una cita de Raúl, que también de algún modo resume esta idea de que todos nosotros, ustedes están ahí, yo, que están escuchando, viendo, partimos siempre de una experiencia del dolor. La literatura, hacemos literatura, escribimos, leemos, estudiamos, porque algo falta, algo faltó, algo se quebró o algo nos llamó la atención, algo quedó pendiente, y buscamos en la literatura una forma de que esa ausencia, esa herida siga ahí, y podamos ver desde ahí, desde ese lugar, otras cosas. Porque dice Zurita que somos seres humanos justamente porque sentimos el mismo dolor, nos enamoramos todos los seres humanos, odiamos a los seres humanos, tanto de hace 8.000 años atrás hasta el día de hoy, somos prácticamente una misma persona, ¿no? Y cuando nos pensamos como una misma persona, la violencia, el dolor, el odio, las fobias, tiene sentido porque somos uno mismo. Y tanto desde Gilgamesh, desde Aquiles, desde Homero, desde Safo hasta el día de hoy, la literatura nos dice que somos la misma persona, un mismo algo. Y ese algo es lo que creo que Zurita ha planteado en su obra, en ese pensamiento literario, y por eso es una ética, porque nos llama nuevamente a abrazarnos, a mirarnos, a escucharnos, a entendernos, a querernos, a mirar, a vernos. Que algo tan sencillo que después de la pandemia nos olvidamos de mirar, de vernos, de escucharnos. Entonces es un llamado urgente a volver a vivir. Y creo que si un poeta puede llamarnos a eso, pues creo que es más que importante, y un poco por eso la razón de querer compartirle esto con ustedes el día de hoy. Gracias, Héctor. Además, gracias porque has terminado, has empezado con una fotografía que estabas con Raúl y luego yo también con un poco de cara de imbécil aparezco en la última fotografía. Abrimos un diálogo con Héctor. Ha sido realmente, yo conocía, como ya sabéis y ya ha comentado Héctor, el trabajo, pero su exposición me ha parecido, aparte de todo, muy útil porque el trabajo es un trabajo inmenso de referencia por tantas cosas, no el trabajo del archivo, sino la reflexión, como decía antes, pues esa construcción, la parte de metapoética, pero la parte de biopoética que ha planteado al principio, es decir, la parte de autopoética, biopoética, creo que
ha sido explicada aquí magistralmente. Dicho esto, os planteo que podéis... bueno, vamos a abrir... No hay ninguna conexión. Vale, pues si no hay ninguna conexión, porque preguntaba si había... Bueno, conexiones sí que hay, pero lo que no hay es preguntas. Vale. Si queréis preguntar... Sí. Yo no quiero realmente preguntar, pero sí agradecer todo lo que has comentado sobre el archivo, porque yo en particular, por ejemplo, sí que tengo también esas preguntas o inquietudes acerca de cómo el escritor, la obra final del escritor, ¿no? Luego cómo es que se llega a eso, teniendo por ejemplo los títulos ajenos a lo que es la obra en sí. Entonces, toda esta cuestión, esta investigación, este proyecto del archivo en particular de Zurita, pues me parece muy, como que tiene como mucha proyección, ¿no? De que se puede seguir haciendo con más autores y escritores, porque realmente puede dar luz a... Bueno, se me escucha... Sí, se escucha, ¿no? pero... Bueno, pues simplemente eso, que me ha parecido muy... Me ha abierto los ojos y creo que es un proyecto realmente que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención. Y bueno, en la siguiente ponencia, que será el próximo miércoles, ¿verdad? Pues con Zurita, pues yo estoy impaciente por ver qué se comenta por ahí. Y hasta solo agradecer todo lo que nos has compartido. Gracias. No, gracias a ti. Y verdad que el afán, como decía al comienzo, es compartir un poco, y no digo, ay, descubrí el hilo negro, no, sino que son cosas que siempre estuvieron ahí, pero yo creo que había que darle unirla. El mismo profesor Rovira ha trabajado con archivos concretos de mi ejemplo de Miguel Hernández, y un trabajo también importante que en este contexto, ahora que es importante el archivo, este trabajo que él ha hecho, yo creo que también debería volver a resituarse, porque es un trabajo pionero en archivos literarios de autores contemporáneos, bueno, contemporáneos del siglo XX, y que ese trabajo es valioso porque es un trabajo que con archivo concreto y literal, ¿no? Sí, bueno, la referencia es importante por una razón. Nosotros trabajamos el archivo de Hernández, Carmen Alemán, que fue su tesis doctoral, una tesis en 4 volúmenes, porque que son los papeles del poeta Miguel Hernández, pero lo enfocábamos desde el punto de vista de la genética textual, es decir, del análisis de la evolución del texto. Creo que la diferencia principal, y yo de alguna forma me aproximo en el taller literario de Miguel Hernández, en el libro que te acabo de entregar, de alguna forma me aproximo, es precisamente cómo hay un conjunto de materiales que en Hernández, que muere a los 31 años, tienen que ser menores y que tiene una vida en medio de una guerra y una situación que no... Bueno, pues se enseña en el libro que le acabo de regalar. Bueno, pues en Hernández el archivo tiene que ser textual, porque tampoco son archivos riquísimos en materiales, pero en fin, en todo caso creo que es importante. Hay una cosa que sí que quiero decirte, porque es que además me ha parecido precioso desde el punto de vista de lo que significa. Has planteado, Héctor, que la primera aproximación tuya, y efectivamente lo cuentas en otro sitio, es la intuición. Y entonces yo me estaba recordando, yo que soy bastante más viejo, mucho más viejo, me estaba acordando de un libro que os recomiendo, que es don Dámaso Alonso, el autor de ese libro esencial, que es Hijos de la Ira, ¿verdad? Tiene un libro que se llama Poesía Española, ensayo de método y límites estilísticos, donde plantea exactamente la primera aproximación a una obra, la intuición elemental. Es decir, posteriormente haremos todos los desarrollos. ¿Cómo planteas ese nivel de intuición, aunque ya has dado una clave aquí? Si quieres te hago esa pregunta como pregunta más concreta, ¿de qué dimensión tiene esa intuición de aproximación en relación a la primera aproximación, como has dicho, que te dio Raúl aquel día que os conocisteis? Para mí las intuiciones, para todos quizás es distinto, pero para mí son preguntas. Siempre fui un niño preguntón y creo que de algún modo quienes estudiamos, interesa un poco las humanidades, ¿no?
Nos hacemos muchas preguntas y es, de algún modo es la primera forma de rebelión, ¿no?, que tenemos en nuestras casas, con nuestra familia, hacer preguntas. Preguntas por qué, o sea, los niños preguntan mucho, las niñas preguntan ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que una forma de la intuición, al menos que a mí siempre me hizo sentido, fue preguntarme, hacerme preguntas con respecto a todo. Que preguntas que pueden sonarme muy tontas o preguntas que podían ser muy pretendidamente muy inteligentes y que eran tontas al fin y al cabo, pero eran preguntas. Entonces creo que una forma de darle cuerpo a la intuición es preguntarse ¿por qué esto funciona así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no puede ser de otro modo? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Y con esas preguntas de algún modo que fundan la filosofía, fundan el arte. Cuando se escribe un poema, no sé, la primera pregunta, aunque no se formalice, es ¿por qué el cielo tiene que ser azul? En un poema, el cielo puede ser, no sé, plateado, no sé qué color, café, y no pasa nada. Entonces, yo creo que en ese aspecto y es cuando uno se permite volver a ser niño, ser niña, no preguntarse sin miedo. Porque al final el enemigo que tenemos en el presente es el miedo. Tenemos miedo a que nos encuentren tontas, feas, ridículos. Y justamente el miedo hace de que no hablemos, no escuchemos, no seamos lo que queremos ser. Y creo que las preguntas, como esa forma de la intuición, hace que sí podamos preguntarnos cosas. ¿Por qué este autor dice esto? ¿Por qué este autor no habla de esto? ¿Por qué esta autora no es leída? ¿Por qué este autor insiste en esto? Y yo creo que las intuiciones, como digo, en mi caso, en el caso creo que de todo el mundo en realidad, son preguntas que uno siempre está haciendo y lo importante es seguir haciéndolas siempre. Y eso hace que tenga sentido un poco nuestra existencia, ¿no? De que nos preguntemos a nosotros mismos, a quienes nos rodean, al mundo, a la sociedad, a los políticos, al empresario, a quienes manejan el mundo, al vecino, a la vecina de enfrente, preguntarle cosas. ¿Cómo está? ¿Qué le parece esto? ¿Qué crees tú de esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has leído? ¿Qué soñaste? Y eso es el mundo. El mundo no es otra cosa que dos personas hablando. Y creo que como intuición, creo que la literatura, el arte, la filosofía, el pensamiento, que suena muy grande, pero en realidad son dos personas conversando. Creo que esa es la intuición primera, es que el mundo comienza cuando dos personas conversan. Y de ahí cuando eso sucede, ocurre la literatura, ocurre el arte, ocurre la justicia, ocurre la ética. Y conversar significa poder expresar libremente y también escuchar al otro, a la otra, entenderlo, ponerme en su lugar. Lo que Zurita habla como Chantal también, de la compasión, que no es sentir pena por el otro, sino que es ponerme en su lugar y pensar como esa persona, sentir como esa persona, intentar ser parte de una vida colectiva, que es el mundo. Y que lo que plantea Zurita de cuando dice que Romeo y Julieta son dos personas que están, un chico y una chica que están, no sé, palestinos en Palestina y en Israel. O cuando dice que el primer persona que sufre no es la misma que la última. O sea, toda la historia de la literatura es la historia de las pasiones humanas, y las pasiones humanas es justamente lo que somos como seres humanos, y creo que esa es la intuición. La intuición es cómo podemos volver a preguntarnos. Y creo que ustedes son estudiantes. Si perdemos la capacidad de preguntarnos, pues perdimos todo, perdimos el mundo. Entonces, por eso era el afán un poco metodológico de esta presentación, volver a preguntarnos cosas que pueden parecer obvias, o quizás no tanto, pero volver a preguntarnos, ¿y por qué esto? ¿Por qué no esto otro? Y eso es una investigación de campo, eso es hacer teoría, hacer crítica, eso es ser intelectuales en el sentido más amplio y menos pedante, hacernos preguntas.
Y esa es nuestra misión como ser humano en este mundo tan extraño que estamos viviendo, en el que no entendemos nada de lo que está pasando. Nuestro aporte es hacernos preguntas y ya está. Y eso genera otro vínculo, y otro vínculo, otro vínculo, otro vínculo. Y estamos en el mundo, no fuera de él. De acuerdo. Vamos a ver más preguntas. Sí, Elisa Muniza. Elisa Muniza, que está aquí, hizo un doctorado que se leyó hace un año, poco más o menos, en la Universidad de Alicante, sobre Raúl Zurita y el mundo italiano, y va a aparecer el primer volumen dentro de nada, que está dedicado a Dante, que ha sido traducido por Raúl, como ha recordado ahora. Elisa, puedes preguntar. Que va a estar también el próximo miércoles con nosotros, Elisa. Elisa va a estar el miércoles hablando presentará ella a Raúl y a Héctor. Hola. No, yo más que una pregunta te quería comentar una cosa, y en realidad la quería comentar a ellos también porque creo que el trabajo muy valioso va reconocido, y es que Un mar de piedras, que es el libro que nos ha presentado antes con todas las entrevistas de Raúl Zurita, realmente ha sido la Biblia para mí durante la tesis doctoral, porque pues se recoge todas las entrevistas más importantes y está muy, muy bien organizado. Y antes, cuando se lo he comentado, él me ha dicho, bueno, es que Raúl, claro, es muy buen escritor, muy buen poeta. Yo le he dicho, claro, pero la organización, pues, está muy bien hecha. Y yo creo que es uno de los libros mejores para acercarse a Raúl Zurita, porque ha escrito tanto que si uno empieza a leer los libros se siente un poco perdido, ¿no? Y en cambio con Un mar de piedras uno encuentra un poco un camino, ¿no? Entiende más o menos, se ve más organizado. Así que te quería agradecer por este volumen, que es una maravilla. Y luego también la parte de lo no dicho me parece muy interesante. Además, busqué literatura, lenguaje y sociedad durante 5 años y al final, durante la cuarentena, lo encontré porque alguien lo había subido. Y es muy interesante porque yo hablé de lo no dicho respecto a, por ejemplo, Leopardi, que Raúl conoce, pero me has dado otro punto de vista muy interesante, que es efectivamente lo que se puede decir sin decir. Y nada, y solo quería decirte que me parece un concepto estupendo y agradecértelo. Y ya está. No, es Raúl. Aquí todas las flores son de Raúl. Yo, tanto como tú, como nosotros somos lectores amorosos en el sentido de que nos encanta poder trabajar en la obra de Raúl, de Zurita, que, como les digo, no es solamente un autor que escribe poemas y se va a su casa y nos quedamos con sus lindos sentimientos. No, es al revés. Es un poeta que está involucrado en una ética irrestricta durante más de 50 años, mucho más, y que justamente es lo que necesitamos el día de hoy. Estamos llenos quizás de economistas, de ingenieros. Bueno, ojalá que nadie sea economista e ingeniero acá, pero está bien también de algún modo, sí, ¿no? Pero cuando estamos en una época, digamos, un poco oscura y hay luz ahí, pues bueno, hay que ir hacia la luz. Y está ahí en la poesía y con autoras como Zurita, que, insisto, nos está diciendo algo a nivel del presente más exacto, pero también del presente más amplio, que son los últimos 3000 años de historia. De aquí me salí, no sé qué hice. ¿Preguntas? Bueno, ¿hay algo, Elisa? No. Bien. Entonces, voy a decir solamente una cosa, pero en todo caso la dejo para cuando el miércoles que viene esté Raúl con nosotros. Y es también una pregunta a Héctor, pero que tiene que ver con algo que quien más podrá respondernos será Raúl. Precisamente es en función de lo que significan unos años de la vida de Chile, que son los años 70
el comienzo de la obra de Raúl, las acciones del grupo CADA, etcétera, etcétera. Todo eso que has encontrado en el archivo, es decir, los documentos que en todo caso demuestran una posición creativa de Raúl en relación a todo esto, ¿no crees que de alguna forma el resultado de la memoria, en este caso del autor, es sobre la noche el cielo y al final el mar? ¿O qué te parece sobre eso? Claro, Raúl, como le decía, cuando hablaba del libro Verás también, ha escrito poesía, ha escrito ensayo, artículos, etcétera, pero también ha escrito unos libros que son muy extraños por su belleza y porque han sido leídos como novelas, pero Raúl dice que sí, que no, la editorial dice que son novelas, pero en realidad son poemas autobiográficos en prosa. Es un género extraño, precioso, ¿no? Con libros como El día más blanco, que es la infancia de un autor que podría ser la vida de Zurita. Y este otro que podría ser de ese personaje Zurita, ese archivo Zurita. Y este otro que un poco de algún modo la continuación, que son la época de fin de los 70, 80, en que justamente esta sombra, ¿no? Como Zurita llama la autoría, una sombra, esta voz vive una época difícil, dura en Chile, que es la dictadura, pero como un grupo de amigos, de gente que tiene la edad de ustedes, se decidió a ir, como aparecía en la fotografía ahí, a ir a las poblaciones, llevarle leche a la gente y hacer obras de arte con eso, o cómo conseguirse un avión y tirar 400.000 papelitos como este, con un mensaje que es como un poema, manifiesto, diciéndole a cada persona que es un artista solamente por vivir. Ir al Museo de Bellas Artes y cerrarlo, ponerle un telón blanco en la entrada para decir que en realidad las obras de arte ya están canceladas, que el arte está en la calle mismo, afuera del museo. Entonces, este libro un poco eso es leer a ese joven de 20 y tantos años con su grupo de amigos haciendo cosas increíbles. Y que tiene el sentido de ser un testimonio histórico de algo que ocurrió realmente, pero leyéndolo en el día de hoy también es un llamamiento, ¿no? A que también hagamos cosas también, soñemos con grandes obras, como dice Zurita. Dice, yo he imaginado miles de obras, pero no he realizado ni siquiera el 10% de todas las cosas que he imaginado. Y ese es el llamado el día de hoy de imaginarnos obra, imaginar acción, imaginar cosas, porque imaginar es la primera forma de hacerlas. Si no la imaginamos, pues no existen. Y al imaginarlas ya, yo creo que cuando imaginamos algo, yo creo que ya está el 30% avanzado, y que es bastante. El 70% restante es concluirlo, pero con el 30% ya avanzamos algo. Y creo que es el llamado un poco de ese libro de volver a imaginar, y un mundo que pasamos 2 años, estamos todavía en una época rara, no sabemos todavía si estamos virtuales, presenciales, en qué estamos, no sabemos nada. Pero aún así que la aplanadora de la realidad, o de lo que maneja la realidad, que no nos aplane, que no nos haga en 2D. Y creo que ese libro tiene ese testimonio de la voluntad, la voluntad. La voluntad es algo que sin voluntad pues no somos nada, y creo que ese libro tiene un llamamiento a la voluntad. Una precisión, porque los estudiantes a lo mejor no lo conocen, lo de los litros, lo de la distribución de leche en comunas era porque el gobierno de Unidad Popular, bueno, era un recuerdo de una medida del gobierno de Salvador Allende, que era que todo niño chileno tenía derecho a... Bueno, entonces,
con las, ¿cómo se llama? Con los envoltorios de la leche, muchos pintores hicieron pintaban, y era precisamente el completar la acción de distribución de leche en las comunas con el arte en la calle realmente, ¿no? Han sido esenciales las performances o instalaciones de Raúl Zurita, que han sido algunas monumentales. La escritura del poema La vida nueva, con avionetas, con el humo de avionetas en el cielo de Nueva York, o la escritura en el desierto de Atacama de Ni pena ni miedo, que es una especie de gran símbolo kilométrico escrito con retroexcavadoras en el desierto de Atacama. Lo digo porque a lo mejor estas cosas, aunque nosotros las conozcamos, no son conocidas. ¿Y quiere hablar también Elisa? Sí, en realidad es que tengo un mensaje de nuestra querida directora del CEMAP, Beatriz Arací, que ha tenido algún problema con Messenger y nada, y me ha encargado de hacerte a ti, de hacerte la pregunta. Y me dice que le parece tremendamente sugerente tu método de investigación y que si crees que de algún modo es el tema de la tesis el que elige al doctorando o a la doctoranda. No. Es que como bueno, la tesis vino a ser uy, adelanté mi sorpresa, bueno. Es que en realidad como explicó también José Carlos, también yo juego un poco de poeta también, entonces mis intuiciones venían también de la poesía, de que justamente yo decía, no puede ser que un poeta o una poeta sean solo sus pinches poemas, hay algo más que sus pinches poemas, y también pensaba por mí mismo. Entonces cuando empecé a hacer estos libros que son previos a la tesis, ya estaba esa inquietud, esa curiosidad de qué más hay que un poeta o una poeta. Entonces la tesis realmente vino como a sistematizar un poco cosas que ya estaban en Mar de Piedra, en Veraz, es previo. Mis propios libros son colecciones yo le digo basuritas, junto de cachureitos, de cosas que escribí, apuntes, notas, los sumo a los libros. Entonces el archivo siempre estuvo, y pensar la poética siempre estuvo, e intervenir el campo cultural siempre estuvo, ¿no? Y el campo cultural de algún modo somos hoy nosotros, nosotras, y un modo de intervenirlo también es llamarlo a que ustedes lo intervengan. Y creo que es un poco el cierre de esto, que es un llamado a un llamamiento que nace, ¿no?, de la poética de Zurita, si hay que volver a escribir en el cielo, pues a escribirlo, si hay que volver a escribir en los desiertos, en las calles, si hay que volver a lanzar poemas en los aviones, en los satélites, en las naves a Marte, pues ya es nuestra labor hacerlo, y creo que es el mensaje de Zurita, de que manos a la obra. Bueno, vamos a terminar ya, pero vamos a terminar viendo, antes de que lo pongas, no, un momento, sí. hay que conectarlo, porque simplemente os diré una cosa que digo siempre. Yo siempre dije en clase hace muchos años que más que cualquier clase mía valía la de algunas personas que están viniendo a esta universidad, y que siempre recomiendo, antes de oír yo mi clase, prefiero oírlos a ellos. Os recomiendo lo mismo también. A ver si este es el final, que va a ser la primera gran instalación de Raúl, que no sé cómo, bueno, sí que lo sé porque lo hemos estudiado, consiguió escribir con avionetas en el cielo de Nueva York el poema La vida nueva. La vida nueva, como sabéis, es un título, La vita nuova, de Dante Alighieri, a complicarlo. Bueno, la escritura en el cielo de Zurita.
5 aviones, no se ve porque está. Bueno, y lo pueden ver ya, pues están en la página de Hemispheric en YouTube, después en la sesión, la completo ahí, y eso es, ¿no? Esto mide en el cielo, o sea, es como salir ahí y ver en el cielo en mi Dios es hambre, mi Dios es gueto, mi Dios es cáncer, mi Dios es chicano, que se dice con un poema en el cielo. Bueno, creo que eso es, pues gracias por haber venido y pues si quieren, como le dije, los libros, los que le mostré, ahí se los mando, ahí hacemos fuera de cámara hacemos el asunto. Muchas gracias, muchas gracias.